Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Olvaid y en este episodio vamos a hablar sobre un tema un poquito parecido a algo que ya habíamos hablado antes, solo que ahora es más específico. En alguno de los episodios anteriores ya estuvimos hablando sobre la comparación que existe entre los plugins que son nativos de tu software de producción musical y los plugins externos. Muy bien, pero ahora quiero hablar específicamente de los plugins nativos contra los plugins de pago, ¿ok? Porque es un poco diferente. Cuando estábamos hablando de plugins externos, abarcaba también incluso aquellos plugins que son gratuitos. Pero ahora vamos a enfocarnos exclusivamente en los plugins de pago. ¿Cuáles ventajas o desventajas pueden llegar a tener? Y también en qué ocasiones llega a ser recomendable, ¿no? Tenerlos o siquiera considerarlo. Vamos a empezar entonces primero desde el punto de vista de por qué no deberías considerar un plugin de pago. Y primero, eso va a depender mucho de cuáles son las herramientas con las cuales cuentas actualmente. Si estamos hablando de FL Studio, sabes que tienes ecualizadores, reverberación, efectos de distorsión, compresión multibanda, tienes sintetizadores de muchos tipos y aún así llegan a existir otros plugins que son de pago que te ofrecen más o menos lo mismo. De hecho, hice un video que fue bastante exitoso y tuvo cierta polémica. Se llamaba el video Los plugins que no necesitas. Y uno de los que estaban en la lista eran los plugins que se consideran como de sidechain, entre comillas, pero en realidad son de docking. Okay, simplemente suben y bajan el volumen sincronizado al tempo. Eso es muy diferente a hacer compresión, en realidad, compresión sidechain. Pero bueno, eso es un tema aparte. Si quieres aprender un poco más de las diferencias, te puedo recomendar que busques en mi canal de YouTube. Precisamente hay un video que se llama compresión versus docking, ¿okay? O sidechain versus docking. Pero bueno, y estos tipos de plugins como que hacen más de lo mismo de lo que regularmente tú ya tienes en tu mismo DAW. Ahí sí definitivamente yo considero que son situaciones en las cuales no te conviene para nada comprar un plugin. ¿Por qué? Porque como te digo, obtienes más de lo mismo. Si esto pasa con algo tan simple como un docking, podrías decir, ok, es que es un plugin cualquiera, a lo mejor está mucho más barato, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con plugins que son mucho más costosos? Y ahí podríamos, por ejemplo, tal vez poner en contraste porque también lo mencionaba en ese video, por ejemplo, Nexus. Nexus, que es, podríamos también llegarlo a comparar incluso un poquito con Omnisphere, pero de hecho creo que sería injusto, me parece que Omnisphere es mejor, pero bueno, vamos a dejarlo en Nexus. Nexus es un Rumpler, no podría decirse que es un sintetizador porque realmente funciona a base de presets o de bases, sonidos que ya están pregrabados la mayoría de las veces y solamente los transforma por encimita. ¿Ok? Y yo les decía, aquí, ok, dentro de FL Studio existe algo similar que es el plugin que se llama Flex, que básicamente es algo similar. Es un plugin que se concentra en que lo uses a base de presets, de seleccionar un preset, sonidos que ya existen y que tú los puedas usar tal y como vienen, con unas cuantas modificaciones. De hecho, Flex es tanto sampler como sintetizador. Yo lo sé porque he visto las tripas de Flex. Okay, yo he programado directamente con Flex, algo que no puede hacer cualquiera. Yo lo hice porque me encargaron hacer presets la gente de ImageLine. No, por eso sé que tiene en realidad un poquito más de capacidades que Nexus. Pero aquí, aunque en el video yo decía que no lo necesitabas, y yo la razón que estaba argumentando principalmente que mucha gente no entendió en ese video, no es tanto que el plugin sea malo, o que ninguno de los que mencioné en esa lista no lo deberías de comprar, sino que más bien tendrías que evaluar muy bien tu situación, los plugins que tienes, si alguno de los que tienes hace una función similar a la del plugin que piensas utilizar o que piensas comprar o que piensas descargar, y si la función es similar, si existe alguna diferencia que valga la pena, que justifique tener ese plugin o que justifique la compra.
Y aquí yo podría volver a comparar Flex contra Nexus. Muy bien. Y una de las grandes diferencias que hay, es que, pues bueno, Flex viene incluido en todas las versiones de FL Studio, pero sí he de aceptar que la librería de sonidos es mucho más reducida a comparación de Nexus, porque Nexus es un plugin que lleva muchos años en el mercado y tiene de verdad miles de sonidos. Que si lo comparamos con Flex, sí se queda un poco corto, sobre todo porque Nexus también tiene librerías de sonidos que ya son específicas para ciertos géneros musicales, ¿no? Y que puedes conseguir, por ejemplo, bajos para tech house, growls para dubstep, pads para synthwave. O sea, existe infinidad de librerías y que son muy específicas incluso para ciertos géneros. Ahí tú podrías argumentar, este plugin tiene algo que no me ofrece el plugin nativo. Muy bien, ahí entonces ya hay un diferenciador, ya hay una justificación, pero no es lo único, porque, ya que encontraste esa justificación, hay que ver si existen otras cosas que puedan reforzar eso, y que de verdad te siga convenciendo de que vale la pena comprarlo. Ahí yo podría decir, Nexus tiene entonces esos sonidos que yo quiero. ¿Lo vale por el precio? El precio del sintetizador, más el precio de la librería, más el precio de cargar un plugin como esos, porque es bastante pesado, consume mucho RAM. ¿Va a poder valer la pena? Tal vez vas a tener que comprar más RAM, porque a lo mejor no vas a poder ejecutar el plugin como tú quisieras. O resulta que tal vez tú lo que quieres en realidad, por ejemplo, es una librería de, volvemos a lo mismo, ¿no? Bajos para tech house. En lugar de eso, tal vez no necesitas, aunque sí sería una diferencia, pero esa diferencia tú la puedes suplir o la puedes cumplir, la puedes cubrir con alguna otra cosa. Por ejemplo, tal vez un pack de samples, que eso podría ser mucho más específico y mucho más barato que un plugin, o algún otro plugin que te ofrezca todavía mucha mayor flexibilidad. Ahora sí, hablando por ejemplo de Omnisphere, que también tiene miles de sonidos, pero que tiene además todavía muchas más capacidades para crear tú también tus propios sonidos. Muy bien, entonces creo que eso es algo muy, muy importante. Conocer tu situación actual, conocer las herramientas que tienes, saber para qué quieres esas herramientas, y de esa manera tú puedes evaluar o juzgar mucho mejor si ese plugin de pago te va a funcionar. Vamos a entonces ver otra de las cosas que sí serían entonces un punto a favor para comprar plugins de pago, porque si nos vemos en el mercado hay infinidad de cosas que a veces te cobran por las cosas más ridículas que te puedas imaginar, ¿no? Por ejemplo, yo les digo el LFO Tool o cosas así por el estilo, el Kickstarter de Nicky Romero o algo así. De verdad, para mí se me hace ridículo que te cobren por un plugin como eso, ¿no? Cuando podrías, por ejemplo, dentro de FL Studio lo puedes hacer exactamente igual con el Lob Filter. A lo mejor no tiene la misma interfaz, pero tienes incluso hasta más flexibilidad para crear las curvas o envolventes que tú quieras, ¿no? Pero bueno, eso puede llegar a ser un punto. Algo tan simple como la interfaz. Y si para ti la diferencia de un plugin gratuito o que ya viene incluido nativo contra otro que simplemente por tener una interfaz más bonita y tú sabes que a lo mejor eso te va a permitir que trabajes más rápido o de una forma más creativa, pues bueno, es tu dinero, ¿no? Tú sabrás si para ti eso va a ser una inversión, si eso que tú estás gastando de alguna manera te va a redituar el haber invertido en eso. Yo les puedo decir, por ejemplo, un par de plugins que yo tengo así como que la mira puesta en ellos, que tal vez podría llegar a comprar más adelante. Y algunos de ellos son, por ejemplo, plugins que yo sé que no existe algo igual, en versión nativa de Ningo. Por ejemplo, los plugins de Infected Mushroom. Hay uno que se llama Manipulator, no se escribe Manipulator. Eso es un plugin que en una sola interfaz, fácil de ver, muy fácil de manejar, te permite cambiar en tiempo real time stretch, te permite cambiar también formantes, te permite hacer síntesis granular. O sea, son varias cosas que te permite al mismo tiempo en un solo plugin, en una interfaz muy clara, muy potente, fácil de utilizar. Y yo sé que por separado podría ser
varias cosas de esas. Por ejemplo, síntesis granular, pues podría hacerlo con Granulyzer. Hablando, por ejemplo, de cambiar formante, lo podría hacer con un clip de audio. Hablando de hacer time stretch, tal vez también con un clip de audio y con otra herramienta como por ejemplo Grossbeat, ¿no? Pero son herramientas separadas que tal vez me requerirían mucho más trabajo, más esfuerzo, más tiempo, y también tengo que tener más conocimiento para saber qué es lo que estoy haciendo con cada una de esas herramientas separadas. Y en cambio, tal vez otra persona puede decir, pues es que mira, mejor me compro un solo plugin, tengo todo concentrado en un solo lugar y además los controles son facilísimos de manipular y puedo conseguir muy fácil, eso sería un punto, muy rápido, eso sería otro punto, algo que es único, tercer punto. Ok, entonces si un plugin de pago o incluso ya externo para resumir, te ofrece una o más de estas características, es cuando yo creo que sí vale la pena considerar una compra. Te ofrece hacer, por ejemplo, hablando del primer punto, ¿no? Yo decía que es fácil, ¿ok? Y a lo mejor no es ni siquiera más rápido o no es ni siquiera único. Digamos un ecualizador. Hay ecualizadores que, por ejemplo, el de FL Studio, ¿no? Que solamente tiene un número de bandas limitado. 7, 8 bandas. Creo que son 7. No, 7 bandas. Ok. Y de repente sale otro plugin que también es un ecualizador. Ok. No hace algo único porque es un ecualizador. No lo hace tampoco mucho más rápido porque sería igual de rápido ecualizar con uno con otro. Pero sí lo hace tal vez más fácil, ¿no? Por ejemplo, tener muchas más bandas. Que yo simplemente por dar un clic aparece una banda nueva y hago mi ajuste de ecualización. En cambio, ¿no? Con el otro ecualizador, ok, es igual de fácil como introducir otra instancia del ecualizador, pero me lleva un par de clics adicionales y a lo mejor, no sé, tengo que hacer algún ajuste extra. Ok, entonces ya lo hizo más fácil. Eso ya podría ser una gran ventaja. La segunda ventaja, que algo lo haga más rápido. ¿Ok? A lo mejor no es ni siquiera más fácil o tal vez no es único, pero sí es más rápido. Por ejemplo, el time stretch. Ok, yo necesito tal vez cargar un clip de audio y necesito saber qué algoritmo utilizar y necesito saber qué tanto estirarlo para que no suene feo, bla, bla, bla. Y de repente llega otro plugin que tiene más o menos la misma cantidad de perillas, pero como las tiene en un solo lugar y los algoritmos ya internamente los calcula por ti, hizo que algo fuera entonces mucho más rápido. Ok, pues ahí está, ¿no? Eso ya podría ser entonces otro punto a favor para considerar comprar algo. Y para mí, desde mi punto de vista, el punto más fuerte de estos tres sería que haga algo único. Okay, algo que no sea tan fácil replicar o incluso no fuera posible replicarlo con cosas que tú ya tienes nativas. Eso yo entonces también creo que vale muchísimo la pena considerar si algo lo quieres comprar o no. Otra, creo que un ejemplo muy evidente de esto podría ser los sonidos que son enfocados exclusivamente en hacer un tipo de sonido específico. Por ejemplo, un plugin que sea exclusivamente para guitarras eléctricas. Ok, eso no es algo único. Ok, tal vez ni siquiera es más rápido porque tiene muchos más controles que puede llegar a sonar abrumador. Incluso puede que tal vez ni siquiera sea ni más fácil, ni más rápido, ni sea único, pero lo hace mejor que otro plugin. A lo mejor tú tienes uno nativo, por ejemplo, el Slayer, ¿no? Que se supone que por síntesis de modulado físico te genera guitarras eléctricas. O Flex, que también tiene algunos presets que son de guitarras eléctricas, pero suenan mal, suenan a plástico, suenan artificial. En cambio tienes otro plugin, ¿ok? Que tiene más controles, por lo tanto tal vez sería más complejo, entonces no es más fácil. Tampoco es más rápido porque precisamente por esa cantidad de controles y porque a veces pesan mucho, entonces tampoco es más rápido. Tampoco hace algo único porque pues es un sonido de guitarra eléctrica, ¿no? Hay 1001 plugins que también lo hacen, pero la forma en la que lo hacen y el sonido que te dan es mucho mejor. Eso yo creo que podría ser el cuarto punto para considerar si algo vale la pena o no por pagar un plugin. Muy bien, entonces simplemente quería dejar esto muy en claro porque
yo soy muy minimalista, ¿no? La mayoría de ustedes lo saben. Siempre trato de utilizar lo más que se pueda todo lo que viene, 100% con FL Studio. Y para el estilo de música que yo hago, para las necesidades que yo tengo, el 95% de las veces me va a ser suficiente. Pero va a haber ocasiones en las que, ok, sí, tal vez yo puedo hacer ese sonido, pero me sería más fácil con un plugin externo. O este sonido lo puedo hacer nativamente, pero no suena tan bien como si lo hiciera con una herramienta dedicada. Bien, entonces, que sepan que aunque yo mismo defiendo mucho ese concepto de trabajar 100% o la mayor parte del tiempo con herramientas nativas, porque eso propicia a que conozcas muy bien tus herramientas, a que sepas muy bien qué es lo que estás haciendo y que conozcas cada milímetro de los procesos que haces. De todas formas, va a haber ocasiones en las que digas, ok, probablemente necesito un plugin externo. Y luego, ya que evalúes esas opciones externas, porque va a haber opciones gratuitas y opciones de pago, si no descubres que hay una opción gratuita que te va a dar todo lo que tú buscas, pues bueno, tampoco tiene nada de malo pagar por un plugin externo para lograr eso que tú estás buscando. ¿Ok? Y sobre todo si estamos comenzando y tenemos una cantidad de dinero limitada, pues con mayor razón, ¿no? Tener en cuenta que hay que gastar ese presupuesto, hay que invertirlo en verdad en algo que nos va a dar un retorno de inversión, que de verdad va a ser una diferencia a largo plazo. Eso sería todo por este episodio. Espero que les haya gustado, haber dejado un poquito más claro de cuáles son los criterios que normalmente yo tomo en cuenta para plugins externos. Volvemos a repetirlo, son 4. Si lo va a hacer algo más fácil, si lo va a hacer más rápido, si lo va a hacer algo único, o si lo va a hacer mejor. Eso sería todo por este episodio. Muchas gracias por haberme acompañado y nos estaremos escuchando en la próxima.